Básicamente una pregunta muy frecuente es en el embarazo, en la mujer que tiene un embarazo entre las 11 y 13 semanas, donde hacemos una ecografía muy importante y podemos también hacer otros tipos de estudios. Básicamente tiene importancia la semana 11-13 la ecografía, ya que podemos ver parte del bebé, diagnosticar en forma temprana o hacer un screening, es decir, un tamizaje, ver si el bebé va a tener algún problema o no, desde el punto de vista genético, o si va a tener la embarazada durante todo el embarazo presión alta o el bebé no le va a crecer. Es decir, que esa ecografía nos hace diagnóstico y prevención. ¿Qué tipo de diagnóstico? Bueno, básicamente se vio que en la semana 11-14 los bebés se acumulan en una capa de líquido en la parte dorsal, es decir, en la parte nucal. Todos los bebés tienen esa acumulación de líquido, pero se registró que el que tiene el grosor aumentado puede ir asociado a problemas genéticos. Es decir, a todas las pacientes le medimos el bebé ese espacio y cuando es muy grande lo ponemos en un software y nos va a dar el riesgo que tiene de padecer una trisomía. ¿Qué es trisomía? Una alteración en el número de cromosomas y básicamente el síndrome de Down, la enfermedad de Edwards y la trisomía 13 nos puede hablar de que si va a tener el bebé ese problema o no. Es decir, básicamente busca el riesgo. En aquella paciente que le sale el riesgo aumentado, recién ahí se puede hacer otro estudio más específico. Es decir, no nos confirma que el bebé tiene un problema, nos va a orientar, nos va a dar el riesgo personalizado de si la paciente del bebé va a tener problemas genéticos o no. Bien, una vez que esos resultados son arrojados a través de esta prueba, ¿cuáles son las medidas a seguir cuando, por ejemplo, el resultado que nos da es que tiene niveles altos de probabilidad? Bueno, se evita con esta ecografía, se evita hacer un sobrediagnóstico, es decir, aquella paciente que tiene un riesgo incrementado, se hace un estudio más específico, puede ser a través de una punción del líquido amniótico o una punción de las vellosidades coriales, es decir, a través de la placenta, básicamente. O sea, pero cada vez como son más específicas las ecografías, tenemos menos estudios invasivos, porque el estudio invasivo puede arrojar problemas, tanto perder el embarazo o tener rupturas posteriores de membrana, es decir, la bolsa. Entonces no se debe realizar en todas las pacientes las punciones. Por eso la ecografía evita los métodos invasivos. Por otro lado, no invasivo tenemos los estudios del ADN fetal, es decir, un estudio que se hace en esas semanas o antes a la madre, se saca sangre, se extrae y se manda a analizar el ADN fetal del bebé producido en la placenta, se diagnostica en la madre y nos va a dar también arrojar estudios genéticos. Básicamente nos va a dar con un 99.9 ese estudio de la madre si el bebé tiene síndrome de Down y, como decíamos, las otras cromosomopatías. Justamente en esa semana también vamos a medir la llegada de sangre al útero, es decir, la llegada de sangre de alimentación de oxígeno al útero, y esto pasa a la sangre después de la placenta y después al bebé. Bueno, midiendo en esa semana el flujo, es decir, las velocidades que tiene la sangre en las arterias uterinas, nos puede orientar si la madre va a tener presión alta o no durante ese embarazo, y por otro lado también nos va a dar si va a crecer o no el bebé. Y de esa forma vamos a implementar un tratamiento preventivo. En las pacientes que le da elevada la resistencia en esa semana, que tenemos un gran porcentaje de que tenga presión alta en el embarazo, le vamos a dar aspirineta. O sea que vamos a dividir las embarazadas en dos grupos. La que tienen riesgo incrementado de tener presión alta en el embarazo y la que tienen riesgo normal o básico. Las que tienen riesgo más incrementado le damos aspirineta durante todo el embarazo hasta la semana 36 y hacemos un seguimiento mayor de esa paciente, ya que tiene grandes porcentajes de que no crezca el bebé y que tenga presión alta en el embarazo. ¿Este es un estudio que ofreces desde el Centro de Medicina Fetal y Ginecológica? Sí, exactamente. Es un estudio que se hace con una ecografía Doppler, que la mayoría de las mutuales lo cubren. Es decir, que se hace de rutina a todas las pacientes, se le explica y se le realiza a todas, y hay que hacerlo porque nos va a prevenir muchas patologías.